Martín Lutero fue una figura central en la historia del cristianismo, un hombre cuyas acciones y vida cambiaron el curso de la religión en Europa. Nacido el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania, Lutero creció en una familia de clase media. Su entorno estuvo marcado por la austeridad religiosa y creencias populares que influyeron profundamente en su visión del mundo. Aunque inicialmente estudió Derecho, su vida dio un giro drástico en 1505, cuando ingresó al monasterio agustino buscando una conexión más profunda con Dios. Su vida como monje fue intensa y devota, pero también estuvo llena de cuestionamientos. En 1507 fue ordenado sacerdote y en 1512 obtuvo un doctorado en teología. Mientras era profesor en la Universidad de Wittenberg, Lutero comenzó a desarrollar ideas teológicas que más tarde serían la base de la Reforma protestante. En 1517 redactó las famosas 95 Tesis, un documento que cuestionaba la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica. Estas indulgencias eran presentadas como un medio para garantizar el perdón de los pecados y la entrada al cielo, algo que Lutero consideraba incompatible con la enseñanza bíblica de la salvación por fe. Al clavar estas tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, Lutero no solo inició un debate teológico, sino también una revolución religiosa. La difusión de las tesis fue rápida y resonó entre la población alemana, especialmente entre los príncipes, que buscaban reducir la influencia del papado en sus territorios. Este movimiento dio origen al protestantismo, una nueva visión del cristianismo que cuestionaba las tradiciones establecidas y proponía un retorno a las Escrituras como única fuente de autoridad divina. Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma liderada por Lutero fue su decisión de eliminar 7 libros de la Biblia católica. Estos libros, conocidos como deuterocanónicos, incluyen Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y los 2 libros de Macabeos. En la versión protestante de la Biblia, estos textos están ausentes, reduciendo el canon del Antiguo Testamento de 73 a 66 libros. ¿Por qué Lutero tomó esta decisión? Según él, estos textos no cumplían con los criterios de canonicidad porque no fueron escritos en hebreo, el idioma que consideraba divinamente inspirado. Además, Lutero argumentó que algunos pasajes de estos libros contradecían doctrinas fundamentales de la Escritura, como la salvación por gracia y la justificación por fe. Lutero también rechazó estos libros porque contenían enseñanzas que apoyaban doctrinas católicas que él consideraba erróneas. Por ejemplo, textos como 2 Macabeos 12:46 hablaban de la oración por los muertos, una base para la doctrina del purgatorio. También se mencionaban prácticas que implicaban el valor de las buenas obras, en contraste con la idea de Lutero de que la salvación es un regalo de Dios y no algo que se pueda ganar mediante méritos humanos. Para Lutero, el criterio definitivo para la canonicidad de un libro era su capacidad para exaltar a Cristo y alinear su mensaje con el Evangelio. Al encontrar que los libros deuterocanónicos no cumplían con este estándar, decidió eliminarlos del canon bíblico. Otro hito en la vida de Lutero fue su traducción de la Biblia al alemán. Durante su exilio en el castillo de Warburg, completó la traducción del Nuevo Testamento en tan solo 11 semanas. Su trabajo no solo hizo que las Escrituras fueran más accesibles para el público general, sino que también contribuyó a la unificación del idioma alemán y al surgimiento de una conciencia nacional. La Biblia de Lutero fue una herramienta poderosa para la expansión del protestantismo, ya que permitió a los creyentes interpretar las Escrituras por sí mismos sin necesidad de intermediarios. Este enfoque democratizó la religión, pero también condujo a la fragmentación del cristianismo en numerosas denominaciones. La decisión de Lutero de eliminar los 7 libros sigue siendo motivo de debate. Sus defensores argumentan que actuó correctamente al adherirse a lo que consideraba una interpretación fiel de las Escrituras. Sin embargo, sus críticos lo acusan de haber alterado las Escrituras sagradas
para ajustar la Biblia a sus propias doctrinas y crear una nueva religión. Algunos académicos sugieren que la eliminación de estos libros tuvo más que ver con el contexto político y religioso de la época que con cuestiones puramente teológicas. Alemania estaba dividida en múltiples principados y los líderes locales buscaban formas de reducir la influencia de Roma. Al crear una nueva Biblia, Lutero proporcionó la base para una iglesia nacional independiente de la autoridad papal. La Reforma protestante no solo transformó la religión, sino también la política, la cultura y la sociedad de Europa. Lutero desafió la autoridad papal, abogó por la justificación por fe y estableció un nuevo modelo de cristianismo basado en una lectura directa de las Escrituras. Su impacto trascendió a Alemania, inspirando movimientos de reforma en toda Europa y sentando las bases para la modernidad. Sin embargo, su legado también está marcado por la controversia. La eliminación de los libros deuterocanónicos y su enfoque en la interpretación individual de la Biblia han sido puntos de división entre católicos y protestantes. A pesar de estas diferencias, el trabajo de Lutero sigue siendo uno de los pilares de la historia del cristianismo. En conclusión, la vida y acciones de Martín Lutero son un testimonio del poder de las ideas y de cómo una sola persona puede cambiar el curso de la historia. Su decisión de eliminar 7 libros de la Biblia fue un acto audaz que reflejó su compromiso con su visión de la fe, pero también planteó preguntas que siguen siendo relevantes hoy en día. ¿Qué criterios deben usarse para determinar qué libros son inspirados por Dios? ¿Puede una sola persona o denominación decidir el contenido de las Escrituras? Lutero no solo desafió las tradiciones de su tiempo, sino que también abrió la puerta a nuevas formas de pensar y vivir la fe. Su impacto en la religión, la cultura y la política sigue siendo un tema de estudio y reflexión, recordándonos que la fe y la razón son herramientas poderosas para transformar el mundo.